A todos alguna vez nos ha dolido el trabajo. Esto es un dolor que no discrimina por género, no discrimina por edad, no le importa tu puesto ni dónde trabajás, es universal. Y después de 18 años que vengo trabajando con personas que vienen a verme, con organizaciones que me envían sus líderes, sus equipos, entendí algo fundamental, y no solo trabajando desde sus pensamientos, desde sus emociones, sino también desde sus negocios, desde sus perfiles laborales y todo ese deseo que constantemente intentan desarrollar. Y observé algo fundamental, que en el 97% de las personas lo que parecía un problema de trabajo, en realidad no lo era. Y en ese sentido me di cuenta que nadie viene... ¿Estamos acá? Sí. Ah, ok. Me di cuenta que... Subí, bajá, ¿qué hago? Bueno, me quedo así. Tengo voz fuerte igual. Bueno, en el 97% de los casos, entonces, lo que parecía un problema de trabajo en realidad no lo era. Y las personas en general vienen con un problema más de la superficie. Entonces, están hablando vienen y me dicen, Analía, mirá, tengo un problema porque yo quiero hacer una presentación y no me sale, o tengo miedo de presentar números a mis socios, o tengo estrés, o tengo burnout, o me siento así. O mis compañeros, me pasa esto, no puedo competir para tal puesto. Todo lo que va sucediendo ahí en la superficie. Entonces vos decís, bueno, pero nadie viene preguntándome o contándome, mirá, Analía, ¿qué tal? Yo vengo porque tengo una herida de abandono y es por eso que controlo a todo el mundo en mis equipos obsesivamente hasta la rayita que tienen que poner. Y bueno, y entonces necesito tu ayuda. No. Vienen con eso que sienten, que les pasa, que les duele y que está como flotando y que persiste sobre todo, ¿no? Persiste, porque en general son personas que vienen después de haber hecho terapia, de haber ido al psiquiatra, incluso tomado medicación, habiendo ido a correr, haciendo yoga, mindfulness, tomando bicicleta de magnesio, cualquier cosa, ¿no? O sea, todo lo que pudieron probar lo probaron, pero esto persiste. Y persiste incluso si la persona cambia de puesto, asciende, cambia de organización, tiene otro equipo, ¿no? O incluso si se va del país. Y esto tiene que ver con algo que, como un caño a presión, va a estar ahí pujando, ¿no? Algo intenta emerger, pero la persona no termina de traducirlo correctamente. No sabe bien qué es lo que le pasa. Entonces esto se empieza a filtrar en su rol, se empieza a filtrar en sus pensamientos, tiene pensamientos más rumiantes, ¿no? Aparece la ansiedad, aparecen las emociones desbordadas, en que empezás a contestar mal en tu casa, ¿no? En que estás más recluido o no tenés ganas de ir a la fiesta de TikTok, ¿no? O sea, como que empezás a tener distintos síntomas que empiezan a aparecer y empiezan a emerger, pero lo particular de esto es que también se filtra en nuestro liderazgo, ¿no? Y empiezan a aparecer lo que llamamos como liderazgos rotos. Y se filtra también en la organización, en tus equipos y en las marcas. Y empiezan a estar más deshumanizadas, porque la persona no termina de estar al 100% y no tiene que ver con una cuestión de performance, tiene que ver más con algo que le pasa y que no puede ser traducido y que la organización tampoco tiene idea qué hacer con eso. Entonces descubrí que esto, que no era un problema de trabajo, era más bien el síntoma de una causa mucho más profunda, que es eso lo que teníamos que trabajar y es eso lo que teníamos que traducir. Y en sí
venía de otra arista de la persona, es decir, podía venir de un padre, un tío, un abuelo, un líder, digamos, también podía pasar en algo relacionado al trabajo anterior que le dejó marcas, ¿no? Podía tener que ver con un padre exigente, una madre que no me miró, ¿viste? Como muchas cosas que venían de atrás, no resueltas. Y por otro lado también puede ser de otro tiempo o puede ser de otra arista de la vida. Entonces de otro tiempo podía venir de la niñez, podía venir de la adolescencia o incluso de una reunión de antes de ayer que no pudiste como terminar de resolver y eso te empezó a quedar en el tintero y te levantó otro síntoma. Entonces, a esto que pasa en el trabajo y que se traslada acá como un escenario, que no tiene que ver con lo que está pasando, no es un problema con tu líder, en realidad, ojo, hay muchas veces y hay muchas organizaciones que lo son, pero tiene que ver con la actitud que uno tiene frente a eso, porque convengamos que todas las personas que estamos acá sí tenemos posibilidades de pensar algo más. No estamos en el Chaco impenetrable sin poder acceder a ninguna posibilidad y ellos sí tienen un problema complejo, socioeconómico, político. Nosotros sí tenemos posibilidades y eso muchas veces no las tomamos, ¿no? Muchas veces creemos que el mundo se termina en este trabajo o no queremos resignar cosas que hemos construido o pieles que no queremos abandonar. Entonces nos quedamos en lugares o en formatos de trabajo que no funcionan, ¿no? Y nuestro liderazgo ahí empieza a fallar, no estamos dando al 100%, estamos como presos de algo que nos pasa, presos de algo que duele. ¿Y por qué el trabajo, no? Nosotros llamamos a todo este traslado de aquello que no tiene que ver con el trabajo y viene de otro lado, dolor laboral. Así lo van a encontrar en el libro. Y es el concepto que te va a decir, bueno, sí, me duele el trabajo, pero ¿por qué me duele? ¿No? Y entender un poco la vía de ese dolor. Es algo que puedo resolver con recursos humanos, con people, ¿no? O sea, puedo resolverlo con mi contador en mi emprendimiento o en mi empresa, o es algo que realmente me da terror o me da miedo resolverlo. Y ahí te vas dando cuenta como esas diferencias. O lo mismo en la vocación. Tiene que ver con algo de que yo no me puedo conectar con mi propósito o estoy comandado por un mandato que no me deja ver qué es lo que realmente me hace disfrutar y lo que realmente me gusta. Entonces, empezar a entender la vía también nos empieza a mostrar como más específicamente para qué lado ir y para qué lugar, desde qué lugar empezar a pedir ayuda. ¿No? Porque vamos a ir al psicólogo 800 años a contarle, no, porque no sabía lo que me hizo mi jefe, me dijo tal cosa, ¿no? Y en realidad eso no es el punto, y estás mucho tiempo. Y el trabajo lo que hace es calar profundo en nuestras identidades, en nuestros deseos más profundos de futuro. Y lo más loco es que el trabajo te da mucha información de lo que te pasa psicológicamente y emocionalmente, lo amplifica, lo acelera. Cuando vos sabés mixear bien la información de eso que te está pasando, descubrís cosas impresionantes de tu vida, ¿no? Y acá la mayoría son una obra viva de esto que les estoy diciendo, ¿no? Porque han mixeado información y la gente cuando hace esos cruces dice, no puede ser. Hace 10 años que hago terapia y nunca vi esto. Y no tiene que ver con eso, porque la terapia está buenísima, pero no todas las terapias son para todos, ¿no? No todos los médicos son para todos, ¿no? Y no todos los métodos son para todos. Pero para las personas que les duele el trabajo, hay una forma, muchas formas debe haber, pero esta forma acelera el tiempo de entendimiento para uno poder lograr llegar a un plan de acción. Y como a mí, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, quiero que sepan que es la primera vez que yo cuento todo esto así y que también cuento cosas mías, ¿no? Porque ustedes siempre me están contando sus cosas y me tienen que aguantar a mí un ratito. Porque a mí no me gusta hablar solo de una teoría, de un libro, de la experiencia, de los títulos, ¿viste? Eso es como que no alcanza, no
no nos conectamos desde esos lugares solamente, ¿no? Nos conectamos desde otros lugares y tienen que ver con nuestras historias. Y bueno, y el dolor cuando se habita se entiende mucho más, y yo lo habité. Bueno, cuando yo era chiquita, tenía una infancia hermosa, ¿no? Fue una infancia impresionante. Mamá y papá tenían fábricas y tenían fábricas de materiales eléctricos. Íbamos siempre a repartir y mamá me hacía té con leche en el auto y éramos súper felices. Y un día esa música paró y se escuchó algo así como esta. Argentina había colapsado y toda la gente del barrio estaba teniendo problemas, sus empresas quebraban y papá venía ya con los ojos cansinos, mamá tomaba más medicación y la medicación se había hecho parte de la mesa de casa. Y en ese sentido, las personas empezamos a oler algo que estaba pasando en el barrio. Y un día estábamos ahí con los chicos del barrio, mi mamá y sus amigas, y estaban todos hablando de que Jorge, el papá de nuestra amiga del barrio, nuestra vecina, se había suicidado. Y en ese instante todos los chicos nos empezamos a mirar, ¿no? Y hacíamos un gesto como... Porque en esa época no se hablaba, no se decía nada, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasaba? Y nos estábamos dando cuenta que en nuestra historia, en nuestra casa, también podía llegar eso que estaba pasando. Y una tarde estaba jugando con mi muñeca. Estaba jugando ahí en el comedor, mamá estaba en la cocina y papá estaba tranquilo leyendo el diario. Y sonó el timbre. Y en ese momento mi mamá salió corriendo y empezó: ¡Máximo, no! Dijo. Y dijo: la casa no. Era lo único que nos quedaba. Solo estábamos nosotros y la casa. Ya no había fábrica, ya no había autos, ya no teníamos nada. Y en ese momento mi papá empezó a correr por la casa y yo estaba atónita ahí, sin saber qué hacer, sin saber cómo moverme. Y en eso mi papá le dice a mi mamá: bueno, Cristina, el lunes voy a ser como Jorge. Y eso había llegado a mi casa también. Porque el lunes nos iban a rematar la casa. Era el Señor que venía a traer ese bendito papel. Y en esa sensación, que duró unos segundos nada más, porque mi papá empezó a hablar más fuerte y de repente hizo silencio y dijo algo que me iba a marcar para toda la vida. Dijo algo así: bueno, Cristina, no, yo no lo voy a hacer, porque Anita nos va a salvar y va a ser profesional. Y en ese momento sentí la hiperresponsabilidad, la ansiedad, el miedo, el terror, la desesperación, el desamparo que podía sentir una nena de 12 años escuchando eso.
me hizo poner el disfraz más pesado de mi vida y realmente me sentía que yo iba a poderlo todo. Entonces, mi vida fue creciendo, fui adolescente, fui punk, vivía en Villa Lugano y tenía un montón de amigos que hacíamos un montón de cosas y me metía en lugares muy terribles y todo el tiempo era la ansiedad, pero mis notas eran perfectas. Tenía una conducta terrible, pero mis notas siempre eran buenas porque yo tenía que ser profesional, porque mi familia se podía morir. Pero es algo que yo tuve de manera inconsciente. Yo nunca recordé esto de manera consciente. Entonces yo solo trabajaba y estudiaba y tenía un montón de cosas para hacer y siempre estaba en hiperactividad, en hiperexigencia y tenía que hacer todo perfecto. Y así me metí en un montón de trabajos en donde me explotaron, me maltrataron, me hostigaron, me sometían a un montón de cosas en las que yo realmente no sabía cómo salir, porque yo volvía a casa y me decían, no, tenés que aguantar porque no hay plata. Y desde ese lugar, ¿no? Empecé a crecer y en un momento empecé a cumplir los checks. Había renunciado a la relación de dependencia y me había puesto a trabajar de manera independiente y había llegado a tener mis agencias. Tuve 3 empresas, una en China, una en Miami, otra acá. Tuve la casa en Nordelta. Pude cumplir todos esos cheques que supuestamente eran los que había que cumplir para ser feliz y para que todo estuviera bien. Pero cada vez estaba peor, ¿no? Cada vez el trabajo me dolía más y me sentía triste y tenía un montón de síntomas, tenía síntomas de ansiedad, estrés, presión, tenía picos por momentos tenía picos para llegar a un burnout. Cada vez estaba peor todo, pero siempre me movía de maneras muy glamorosas, entonces todos me decían, no, seguí por acá. Y yo les decía, yo quiero ser psicóloga, quiero trabajar de mi profesión. Y me decían, no, pero si con eso te vas a cagar de hambre, ¿cómo vas a ser psicóloga? Está perfecto. Y claro, tenía socios, tenía gente que me miraba y yo creía que eso era lo que tenía que hacer para seguir. Pero estuvo bueno porque siempre tuve como mi oasis y el consultorio nunca lo dejé, no me importaba lo que ganara. Yo iba a ser psicóloga del trabajo, iba a dejar de estar todo el tiempo compulsivamente buscando que los empresarios no quiebren y que mi empresa no quiebre. Entonces yo ya no quería trabajar en marketing y negocios haciendo cosas espectaculares por eso, ¿no? Yo quería disfrutar lo que empezaba a saber, lo que había sabido, lo que había aprendido. Y bueno, viste que el síntoma es muy literal y aparte es muy creativo. Cuando ustedes empiecen a buscar sus síntomas se van a dar cuenta que tiene mucha literalidad y mucha creatividad. Y un día había traído el taco pero me lo olvidé. Está por ahí. Yo usaba tacos, ¿no? Yo usaba tacos de 15, eran de estiletos súper altos, porque eso me hacía sentir que estaba estilizada y que montaba un personaje, ¿no? De la CEO, de la directora, de la chica de marketing, ¿no? Y esos tacos marcaron un antes y un después, porque un día estaba en un bar, en una fiesta, y sonó esa canción, ¿no? Sonó una canción, no esta, pero sonó una canción impresionante. Me paré, giré sobre mi pie y ¡trac! Mi pie realmente quedó ahí. Me había quebrado tibia, peroné y malleolo. Y el médico me dijo que no iba a volver a caminar, nunca más. Que la fractura era una gravedad impresionante. Pero es tan literal, realmente me pareció hasta marketinero el síntoma.
O sea, ya el quiebre no era de mi papá, ahora era literalmente mío. Y eso me pasó porque viví en trauma muchos años y no pude escuchar mis pensamientos, no pude escuchar mis emociones, no pude ver mis actos. Y mi entorno, de algún modo, excepto mi amiga, que está por allá y por allá, ahí me trajeron el zapato, tráelo. Porque traje el zapato real con la marca y no se le rompió el taco, bueno, era parol. ¿No? Y lo agarré hoy, después de todos estos años. Así que lo vamos a dejar acá. Sí. Entonces digo, esto me permitió, por un lado fue terrible, porque el dolor era impresionante y todo había sido terrible. Tuve 8 meses de recuperación, estuve postrada en la cama, pero logré recuperarme y en ese momento, lo más increíble de todo, fue que fue el único momento donde me sentí feliz. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estoy así? Y yo miraba el solcito que entraba por la ventana y decía, qué bien me siento, porque me di cuenta que ese momento fue el momento en el que me tuve a mí misma. Y me empecé a repetir todos los días, me tengo a mí, estoy acá, ¿no? Y fue tan hermoso sentir eso que hasta me lo tatué en la piel, ¿no? Porque acá con esto me lavo los dientes. Entonces yo todos los días me miro y no me olvido. Pero todos los días me di cuenta ahí que el me tengo a mí era como el momento en el que yo me encontraba conmigo, porque desde mis 12 años yo no estaba conmigo. Yo había sido un disfraz. Y lo peor que le puede pasar al dolor laboral es que se haga piel. Porque empezamos a generar una armadura. Creemos que vivimos conectados en nosotros mismos, pero no. Es un disfraz. Es un disfraz que lo llamamos en el libro el disfraz laboral. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que realmente quiénes somos nosotros. ¿Quién está detrás de ese mandato, de esa hiperexigencia, de ese dolor, de ese trauma, de eso que nos pasa y que lo llevamos al trabajo, ¿no? Porque yo no era buena líder ahí. No podía ser buena líder. Bajo ningún punto de vista. Tenía unos estados terribles de estrés y de irascibilidad y de enojos y de frustraciones constantes porque quería que todo sea rápido, 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 ¿no? Y en esos me tengo a mí, decidí cambiar todo, ¿no? Me había dado cuenta que no me encontraba, entonces ahí empecé un nuevo camino donde decidí crear mi vida entera de nuevo. Y la vida, cuando vos te empezás a centrar en esa energía, empieza a devolver, ¿no? No sé, y como que yo, todas las caritas que estoy viendo, me tengo a mí, entonces está bueno sentir esto en este instante, porque la verdad que me cuesta mucho contarlo, toda esta historia, pero la vida me devolvió en ese camino un nombre. Ese nombre todos los conocen porque es Hernán, ¿no? Él es mi amor y mi compañero de vida. Te amo. Y ahí empezamos a construir juntos una historia también, ¿no? Porque yo ya estaba en mi causa, estaba en mí. Y después de 42 años decidí ser mamá. Yo no podía pensar en la maternidad con ese mambo, ¿no? No podía pensar, porque había que trabajar. Y pude ser madre de Clarita, que es un ángel del cielo, es un ser maravilloso. Volví a refundar la empresa, me dediqué a trabajar de lo que amo, a estar en mi propósito, en mi misión, a ayudar a todas las personas y a hacer todas estas locuras como la de hoy, ¿no? Que no sé para dónde va y no tengo ni idea, pero está buenísimo. Y bueno, gracias por darnos esto también, Ernie. Y bueno, lo más loco es que hace poquito
Estaba en un asado con mi papá y yo le dije, viejo, estábamos mirando todo el lío que hay ahora con las pymes y todo, y tengo un dato de color que me parece que, porque esto fue en la época de Menem, o sea, la salida de Alfonsín y ahora sale justo mañana, o hoy salía la serie, fue muy loco eso. Y le pregunté en el asado, viejo, ¿te acordás cuando me dijiste que ibas a ser como Jorge? Y él me dijo, ay, Analía, pero eso lo dice la gente que se pone nerviosa. La puta que te parió. ¿No? Y parecería que esa escena, en donde mi papá finalmente no se quiso suicidar, tenía que tener esta familia, crear este libro y estar hoy acá con ustedes, donde todas mis versiones, de la peor a la mejor, confluyen hoy para todos los que están acá.